Imagina que durante la Segunda Guerra Mundial, un único operador de radio con una idea aparentemente ridícula logró engañar a los mejores espías alemanes del planeta entero. Esta es la historia de cómo la simplicidad venció a la sofisticación en la mayor batalla de inteligencia militar de todos los tiempos. 18 de marzo de 1944. Una estación de interceptación de radiocomunicaciones ubicada en las afueras de Calais, en Francia, entonces ocupada por Alemania. Hermann Klaus Weber, que era un operador especializado en radiocomunicaciones para el Servicio Alemán de Vigilancia por Radio, acercó más su auricular cuando otra serie de sonidos de código Morse comenzó a crujir a través de los ruidos de interferencia. 3 puntos cortos, una raya larga, 2 puntos cortos más. El patrón era familiar, inconfundible incluso. Llevaba 6 semanas rastreando a este operador en particular. Se trataba de transmisiones del primer grupo del ejército estadounidense, conocido por sus siglas en inglés como FUSAG, bajo el comando del general George Patton, quien era el militar estadounidense de mayor rango en ese teatro de operaciones. Weber escribía notas en su libreta de registro, comparando cada transmisión contra su creciente archivo de tráfico de radio estadounidense interceptado. Las señales de inteligencia sugerían enormes concentraciones de tropas en toda Inglaterra suroriental. Divisiones de tanques, que eran unidades militares especializadas en vehículos blindados de combate, regimientos de artillería, que eran grupos de soldados especializados en armas de fuego de largo alcance, y cuerpos enteros de ejército preparándose para la inevitable invasión a través del estrecho de Dover, que es el canal de agua que separa Inglaterra de Francia. El patrón era claro. Los aliados atacarían en Calais, que era la ruta más corta hacia el corazón industrial de Alemania. Pero algo inquietaba el oído entrenado de Weber, algo que no podía articular completamente. El operador estadounidense que enviaba este tráfico de radio tenía un estilo distintivo en su manera de tocar el código Morse. Ese ritmo único y esa cadencia que hacía que cada operador de radio fuese identificable como si fuera una huella digital. Weber había registrado este estilo particular durante semanas. Sin embargo, últimamente había variaciones, pequeñas inconsistencias en los espacios entre caracteres, diferencias leves en la duración de las rayas. O el operador estaba siendo descuidado, o Weber estaba rastreando a múltiples operadores usando el mismo identificador de llamada. Descartó el pensamiento. El procedimiento estándar dictaba que un operador por identificador de llamada. Las variaciones probablemente eran solo fatiga o interferencia atmosférica. La inteligencia era sólida. El patrón, inconfundible. El FUSAG se preparaba para invadir en Calais y cada transmisión lo confirmaba. Lo que Weber no sabía, lo que la inteligencia alemana no descubriría hasta mucho después de que la guerra hubiera terminado, era que el hombre detrás de esa tecla de Morse no estaba con el FUSAG en absoluto. Formaba parte de un engaño tan audaz que mantendría 15 divisiones alemanas congeladas en su posición mientras la verdadera invasión se realizaba a 200 kilómetros de distancia. La improvisación arriesgada de un operador de radio estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Para marzo de 1944, la invasión aliada de Europa era inevitable. La pregunta no era si sucedería, sino cuándo y dónde. Los comandantes alemanes sabían que el golpe venía. Habían fortificado 2.400 kilómetros de costa desde Noruega hasta España, pero los recursos eran limitados. El mariscal de campo Erwin Rommel, que era el máximo comandante militar alemán en Francia, no podía defender cada lugar con igual fuerza. Necesitaba saber dónde atacarían los aliados. Eso hacía que el análisis de señales de radio fuese el arma más valiosa de Alemania. El Servicio Alemán de Vigilancia por Radio operaba más de 80 estaciones de escucha repartidas por toda la Europa ocupada. Operadores entrenados se sentaban en sus posiciones durante todo el día y la noche, auriculares presionados contra sus oídos, escribiendo cada transmisión aliada que pudieran interceptar. No podían romper los códigos de cifrado, pero no lo necesitaban. La información que rodeaba a esos mensajes les decía todo.
Los identificadores de llamada identificaban a las unidades militares. Los volúmenes de transmisión indicaban niveles de actividad. Los sistemas de localización por dirección de radio señalaban ubicaciones exactas. Rastreando qué unidades transmitían desde qué lugares, la inteligencia alemana podía construir una imagen sorprendentemente precisa de cómo estaban organizadas las fuerzas aliadas. Esto no era adivinanza. Era ciencia que se había perfeccionado durante 4 años de guerra en una herramienta de análisis precisa. La técnica se basaba en una característica curiosa de la naturaleza humana. Cada operador de código Morse desarrollaba un estilo único, ese ritmo personal y esa cadencia con la que enviaban señales. Algunos operadores naturalmente enviaban rayas ligeramente más largas. Otros colocaban pausas fraccionadas entre grupos de letras. Estas variaciones eran inconscientes, tan distintivas como una firma personal. Y los operadores de escucha alemanes aprendieron a reconocer a operadores de radio estadounidenses y británicos individuales solo por su estilo. La imagen de inteligencia que surgió a principios de 1944 era alarmante. Los puestos de escucha alemanes rastreaban una enorme actividad de radio concentrada en Inglaterra suroriental directamente frente a Calais. Los patrones de transmisión indicaban el primer grupo del ejército estadounidense, el FUSAC, bajo el comando del general George Patton. Los interceptos sugerían que la formación incluía el tercer ejército estadounidense, que era una unidad de cientos de miles de soldados, el primer ejército canadiense, que era la principal fuerza militar de Canadá en Europa, y múltiples divisiones blindadas, que eran unidades especializadas en tanques y vehículos de combate. Los sistemas de localización por dirección de radio fijaban sus posiciones cerca de Dover y Folkestone, que eran puertos estratégicos en la costa suroriental de Inglaterra. Los números respaldaban el análisis. La inteligencia alemana estimaba la fuerza del FUSAG en 150.000 soldados. El reconocimiento aéreo reportaba parques de tanques, que eran áreas de almacenamiento de vehículos blindados, depósitos de munición y almacenes de combustible agrupados alrededor de puertos ingleses suroriental. La lógica era inescapable. Los aliados cruzarían el estrecho de Dover, la ruta más corta a Francia, atacando en Calais, donde su cobertura aérea sería más fuerte y sus líneas de suministro más cortas. Rommel respondió concentrando el 15º ejército, que era 15 divisiones completas, es decir, 15 unidades militares enormes, de entre 10 y 15.000 hombres cada una, a lo largo de la costa de Calais. Estas eran las mejores tropas de Alemania equipadas con los tanques Tigre más nuevos, que eran los vehículos blindados de combate más avanzados del mundo en ese momento, posicionadas detrás de las fortificaciones más fuertes del Muro del Atlántico, que era una serie de defensas costeras fortificadas que se extendían por toda la costa europea ocupada. Si los aliados venían a través del estrecho de Dover, se encontrarían con una recepción que haría que el desembarco de Normandía pareciese un ejercicio de entrenamiento. Lo que hacía la confianza alemana particularmente inquebrantable era la confiabilidad de la fuente. Esto no era solo interceptos de radio. Agentes dobles confirmaban la inteligencia. La fotografía aérea lo apoyaba. El patrón era consistente en cada fuente de inteligencia. El FUSAG era real. Patton se estaba preparando para liderar la invasión. El ataque vendría en Calais. Los operadores del servicio alemán de vigilancia por radio estaban tan seguros de su análisis que habían comenzado a registrar operadores estadounidenses individuales por su firma de estilo de envío. Hermann Weber mantenía archivos detallados sobre 12 operadores del FUSAG, rastreando sus patrones de transmisión, anotando sus hábitos e idiosincrasias. Sabía cuándo comenzaban su turno, reconocía sus variaciones de ritmo. Incluso anotó cuando un operador parecía tener un resfriado, basándose en pequeños retrasos en su ritmo de envío. Los oficiales de inteligencia en Berlín estudiaron estos reportes y concluyeron que si el engaño aliado existía, debía estar en otro lugar. Ninguna fuerza de este tamaño podría mantener la disciplina de radio tan perfecta a menos que fuera real. Cada transmisión reforzaba el patrón.
Cada intercepto confirmaba la evaluación. El Fusak se preparaba para cruzar el estrecho de Dover e inteligencia alemana había rastreado cada uno de sus movimientos. Estaban rastreando fantasmas, pero fantasmas que hablaban con voces, notablemente convincentes, tocadas en claves de Morse por operadores que habían descubierto algo que el sofisticado análisis del Servicio Alemán de Vigilancia por Radio nunca había anticipado. A veces, los engaños más simples funcionaban precisamente porque parecían demasiado estúpidos para ser intencionales. La inteligencia de señales alemana se enorgullecía de su precisión. El Servicio Alemán de Vigilancia por Radio no estaba tripulado por aficionados. Estos eran especialistas entrenados que habían pasado años perfeccionando su oficio. Habían rastreado formaciones soviéticas en el Frente Oriental, que era la línea de batalla entre Alemania y la Unión Soviética en Europa del Este. Habían identificado grupos de bombarderos británicos antes de que alcanzaran el espacio aéreo alemán. Entendían el engaño por radio porque lo practicaban ellos mismos. Esa comprensión los hacía confiados en que no podían ser engañados. El engaño por radio requería disciplina perfecta del operador. Requería mantener estilos consistentes en múltiples operadores que suplantaban la misma unidad. Requería transmitir volúmenes de tráfico de radio precisamente calculados, ni demasiado para ser sospechoso, ni demasiado poco para ser invisible. Lo más críticamente, requería mantener el engaño durante semanas o meses sin que un único operador cometiera un error que expusiera el fraude. Los alemanes lo sabían, porque lo habían intentado ellos mismos. Las operaciones de engaño del ejército alemán consistentemente fallaban porque mantener la seguridad operacional a través de docenas de operadores de radio era imposible. Alguien siempre cometía un error, un estilo cambiaba, un identificador de llamada se usaba incorrectamente. El patrón se rompía y la inteligencia de señales aliada lo notaba inmediatamente. Así que cuando la inteligencia alemana analizó las transmisiones del Fusak y encontró pequeñas inconsistencias, no activaban alarmas. Esperaban variaciones menores. Las operaciones militares reales eran desordenadas. Las redes de radio reales tenían sustituciones de operadores, averías de equipos, interferencia atmosférica. Las leves variaciones en los patrones de tráfico del Fusak en realidad los hacían más creíbles, no menos. Hermann Weber anotó las inconsistencias en sus registros, pero su análisis nunca cuestionó la evaluación fundamental. El operador 4A muestra variaciones de tiempo menores, posiblemente fatiga o degradación del equipo, patrón consistente con protocolo de rotación estándar. Confirma actividad continua de preparación del Fusak. Lo que los analistas del Servicio Alemán de Vigilancia por Radio no podían concebir era que los estadounidenses introducirían intencionalmente errores en su tráfico de engaño. La doctrina alemana enseñaba que el engaño requería perfección. Los pequeños errores revelaban fraude. Por lo tanto, si el tráfico contenía pequeños errores pero mantenía consistencia general del patrón, debía ser genuino. Mientras tanto, al otro lado del canal, la inteligencia aliada estaba llegando a una conclusión inquietante. La Operación Fortitud, que era el plan para engañar a Alemania sobre la ubicación de la invasión, se estaba desmoronando. El Fusak fantasma había sido creado usando tanques inflables, artillería de madera y embarcaciones de desembarco falsas. Los aviones de reconocimiento tomarían fotografías de ellos. Los agentes dobles reportarían sobre ellos. Pero mantener silencio de radio de una supuestamente masiva formación militar sería sospechoso. Así que la inteligencia de señales aliada creó redes de radio falsas. Los operadores suplantarían unidades que no existían, generando tráfico que sugería actividad militar normal. Pero había un problema. Suplantar el estilo de envío de otro operador era casi imposible. El ritmo de envío de cada hombre era tan único como su huella digital. Los operadores de escucha alemanes notarían si un operador de repente reemplazaba a otro sin explicación. La solución requería o encontrar operadores que pudieran imitar perfectamente los estilos de transmisión entre sí, lo que era imposible, o encontrar una manera de hacer que la sustitución de operador pareciera natural. Ninguna opción parecía factible.
Los planificadores de engaño aliados se estaban preparando para aceptar que el tráfico de radio del Fusag tendría que ser limitado, reduciendo su credibilidad. Entonces un operador de radio llamado Sargento Jack Dramis tuvo lo que su oficial al mando llamó la idea más estúpida que he escuchado toda la semana. Era tan simple, tan obviamente contraria a toda doctrina militar que justamente podría funcionar. Pero solo si los alemanes creían lo que esperaban creer. Esta fue la historia de cómo la audacia, la creatividad y hasta un poco de irreverencia en tiempos de guerra lograron preservar innumerables vidas. Los alemanes, con toda su sofisticación y su entrenamiento, finalmente fueron engañados por la misma arma que subestimaban: la vulnerabilidad humana a creer lo que uno espera ver. Cuando la verdadera invasión llegó a Normandía, a cientos de kilómetros de donde Rommel esperaba, el Fusag fantasma permaneció en Francia durante semanas después, vinculando tropas alemanas valiosas que podrían haber reforzado la verdadera línea de frente. Fue un triunfo de ingenio sobre recursos, de creatividad sobre poderío. Años después de la guerra, cuando alemanes y aliados se reunieron como antiguos enemigos, ambos lados expresaron admiración por la valentía, la inteligencia y la determinación que cada uno había mostrado. La Operación Fortitude fue reconocida por ambos bandos como una de las operaciones de engaño más brillantes de la historia militar, un testimonio al ingenio humano que surgió de la necesidad en tiempos de conflicto. Al final, la historia recordó no solo quién ganó o quién perdió, sino cómo, incluso en medio de la guerra, la ingeniosidad, el respeto mutuo y la admiración por la valentía del adversario trascendían las líneas de batalla. La paz, cuando finalmente llegó, fue construida sobre estos cimientos de respeto mutuo, recordando que en el corazón de cada soldado, alemán o aliado, latía el mismo deseo de proteger a su gente y su tierra. Un soldado de radio descubrió el secreto que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial sin disparar ni una sola bala. El sargento técnico Jack Dramis no tenía la intención de resolver problemas estratégicos de guerra. Su trabajo era sencillo, muy sencillo. Debía sentarse frente a un transmisor de radio en el sur de Inglaterra e interpretar el papel de un operador de comunicaciones que trabajaba para una división blindada ficticia, es decir, un ejército que no existía más que en los papeles y en las ondas de radio. Su tarea consistía en enviar mensajes siguiendo un guión predeterminado, mantener los procedimientos correctos y evitar a toda costa improvisar. Pero durante su entrenamiento con una unidad especial de engaño por radio llamada el Ejército Fantasma, Dramis se percató de algo realmente importante. Cada operador de radio tenía un estilo personal e inconfundible al transmitir código Morse, que es un sistema de comunicación que usa puntos y rayas. Los instructores de Morse podían identificar a sus estudiantes solamente escuchando el ritmo particular de sus transmisiones, sin necesidad de saber quiénes eran. Si los operadores aliados podían hacer esto, también podrían hacerlo los alemanes. El problema era que esto debería funcionar a gran escala. Dramis tenía que impersonar a múltiples operadores diferentes dentro de varias unidades ficticias, y otros 20 hombres en su sección tenían que hacer exactamente lo mismo. Cada uno de ellos necesitaba mantener estilos de transmisión distintos y reconocibles, pero al mismo tiempo tenían que cambiar constantemente de identificadores de llamada, como si las unidades reales estuvieran rotando a sus operadores de forma normal en el ejército. Según los procedimientos estándar, esto era algo imposible de lograr. La solución que propusieron fue limitar los cambios de operadores. Mantener a cada persona con un único identificador de llamada, pero eso significaba que el tráfico de radio del ejército ficticio parecería anormalmente estático, es decir, siempre igual. Dramis pensaba que eso era una idea estúpida. Las unidades reales rotaban a sus operadores constantemente. Los soldados se iban de permiso, se enfermaban. Los transferían a otros lugares. Una unidad que nunca cambiara de operadores resultaría sospechosa para cualquiera que estuviera prestando atención. Y los alemanes, a través de sus servicios de inteligencia, que vigilaban todas las transmisiones,
Definitivamente estaban prestando mucha atención. Durante una sesión de entrenamiento en febrero de 1944, Dramis se acercó a su superior directo, el teniente James Fox, que era el comandante de su pelotón, es decir, su jefe directo en la unidad. Le dijo: «Señor, creo que esto lo estamos haciendo mal». Fox levantó la vista de su cronograma de transmisiones. «Explícate», le respondió. «Estamos intentando mantener una consistencia perfecta, un operador por cada identificador de llamada, pero las unidades reales no funcionan así. Deberíamos estar rotando operadores regularmente e introduciendo intencionadamente inconsistencias». Fox frunció el ceño. «Los alemanes notarán los cambios de operadores», respondió. «Ellos rastrean los estilos individuales». «Exactamente», replicó Dramis. «Los rastrean porque los cambios de operadores son algo normal. Si nuestros estilos nunca cambian, eso es lo que resulta sospechoso». Fox se quedó mirándolo fijamente. «¿Estás sugiriendo que hagamos intencionadamente que nuestro engaño sea menos perfecto?» «Estoy sugiriendo que lo hagamos parecer real, señor», contestó Dramis. La idea violaba todos y cada uno de los principios del manual de engaño militar. Pero Fox era lo suficientemente creativo como para reconocer una idea brillante cuando la escuchaba, incluso cuando venía de un sargento técnico con menos rango. Fox llevó la propuesta ante el mayor Ralph Ingersoll, que era el oficial responsable de las operaciones del Ejército Fantasma. Ingersoll comprendió inmediatamente la genialidad del plan. «Es brillante porque va hacia atrás», dijo. «No estamos intentando engañarlos, haciéndoles creer que el ejército ficticio es perfecto. Estamos intentando engañarlos, haciéndoles creer que el ejército ficticio es real». En menos de una semana, la unidad de engaño había revisado completamente su protocolo operativo entero. Los operadores cambiarían deliberadamente de identificadores de llamada. Introducirían pequeñas variaciones en los tiempos de transmisión para simular cansancio, problemas con el equipo e interferencias atmosféricas. Cometerían errores y luego los corregirían exactamente como lo hacían los operadores reales. Lo más importante era que crearían historias de fondo detalladas para sus operadores ficticios. El operador etiquetado como 4A tendría un estilo de transmisión ligeramente apresurado, porque era joven y estaba ansioso por hacer bien su trabajo. El operador 2C tendría un ritmo perfectamente medido, porque era un veterano experimentado. Cuando el operador 4A se iba de permiso durante 3 días, el operador 7B lo sustituía y su estilo sería notablemente diferente, porque era una persona distinta. El engaño fue puesto en marcha el 15 de marzo de 1944. Dramis y sus compañeros operadores comenzaron a transmitir como si fueran unidades del ejército ficticio desde el sureste de Inglaterra. El tráfico de radio seguía patrones reales militares, con volúmenes de mensajes consistentes con los de divisiones preparándose para operaciones de combate. Pero ahora los estilos de transmisión de los operadores rotaban de forma natural, exactamente como lo harían en formaciones militares genuinas. Las estaciones de intercepción alemanas registraban cada transmisión. Un oficial alemán llamado Hyman Weber, que era el responsable de analizar todas estas transmisiones, notó inmediatamente las rotaciones de operadores. Las anotó en sus reportes diarios. «Unidades del ejército ficticio mostrando patrones normales de rotación de personal», escribía. «Operador 4A relevado por operador sustituto. Características de estilo consistentes con protocolo de reemplazo». La evaluación nunca cuestionó si el ejército ficticio existía realmente. Los cambios de operadores confirmaban que existía. Las unidades militares reales rotaban personal. Los alemanes lo sabían, lo esperaban. Cuando el tráfico de radio del ejército ficticio mostró exactamente los patrones de rotación de personal que mostrarían divisiones reales, reforzó todos los otros indicadores de inteligencia, sugiriendo que el ejército del general Patton era real. Dramis y su equipo mantuvieron el engaño durante 8 meses completos. Crearon personalidades para sus operadores ficticios,
les dieron hábitos y características particulares. El operador 4A siempre transmitía ligeramente más rápido antes de comer. El estilo del operador 2C se volvía más preciso al anochecer. Estas variaciones no estaban en un guión. Eran variaciones naturales que Dramis y los otros introducían, porque los seres humanos reales no son máquinas. Los alemanes se lo creyeron todo. Los reportes de Weber se volvieron cada vez más detallados, rastreando 12 operadores distintos del ejército ficticio en múltiples unidades. Anotaba cuándo los operadores parecían cansados. Registraba cuándo los problemas de equipo causaban pausas en las transmisiones. Construyó un perfil psicológico completo de toda la red de comunicaciones del ejército ficticio, sin nunca sospechar que esa red existía únicamente en las imaginaciones de 20 operadores de radio estadounidenses. El 6 de junio de 1944, cuando la invasión real llegó a las playas de Normandía, ubicadas 200 kilómetros al oeste, de donde 15 divisiones alemanas estaban esperando en un lugar llamado Pas de Calais, la red de radio del ejército ficticio no se quedó en silencio. Eso habría revelado el engaño. En cambio, mantuvo volúmenes de transmisión normales, sugiriendo que el masivo ejército del general Patton todavía se estaba preparando para la verdadera invasión en Pas de Calais. La inteligencia alemana se lo creyó. Durante 6 semanas después del día D, el ejército alemán número 15 permaneció en Pas de Calais, esperando que las divisiones fantasma del general Patton cruzaran el estrecho de Dover. Esas 6 semanas dieron a las fuerzas aliadas el tiempo necesario para consolidar la cabeza de playa de Normandía, tiempo que podrían no haber tenido si esas 15 divisiones alemanas hubieran reforzado la invasión real. Dramis continuaba transmitiendo. Rotaba entre sus identificadores de llamada. Mantenía las personalidades de sus operadores ficticios. Cometía pequeños errores y los corregía exactamente como lo hacían los operadores reales. Los alemanes continuaban escuchando, continuaban registrando, continuaban creyendo. Cuando el verdadero tercer ejército del general Patton finalmente salió de Normandía en agosto, la inteligencia alemana inicialmente pensó que era otro engaño, porque su inteligencia de señales les decía que el tercer ejército todavía estaba en el sureste de Inglaterra. Los estilos de transmisión de los operadores lo confirmaban, y los estilos de transmisión de los operadores nunca mentían. Lo que comenzó como una conversación entre un sargento joven y su oficial sobre cómo hacer que algo falso pareciera verdadero, terminó siendo una lección sobre el poder de comprender la naturaleza humana, sobre cómo los pequeños detalles y las imperfecciones son precisamente lo que hace que algo sea creíble. Fue un recordatorio de que la verdadera ingenuidad no siempre reside en la perfección, sino en la capacidad de reconocer que los seres humanos no son perfectos, y que eso es exactamente lo que nos hace auténticos. En años posteriores, alemanes y americanos reflexionarían sobre este episodio con admiración mutua. Los alemanes respetaban la creatividad y el coraje de aquellos jóvenes operadores. Los americanos respetaban la dedicación y el profesionalismo del personal de inteligencia alemán que realizaba su deber con tanta precisión. Fue un conflicto, sí, pero también fue una confrontación donde ambos bandos reconocían la valía del contrario. Un conflicto donde la inteligencia prevalecía sobre la violencia y donde incluso en la guerra quedaba espacio para el respeto mutuo y la comprensión de que todos eran soldados haciendo su deber. Esa es la verdadera historia de cómo 20 hombres con radios cambiaron el curso de la historia, no con armas, sino con ingenio y humanidad. ¿Quién diría que 300 hombres con radios podrían detener a 15 divisiones enteras del ejército alemán durante 6 semanas cruciales? Esta es la historia real de cómo un técnico de radio descubrió que la imperfección es el mejor disfraz para la verdad. La verdad salió a la luz lentamente, reconstruida a partir de documentos de inteligencia alemana que los aliados capturaron en los meses posteriores al fin de la guerra en Europa, en 1945. Los equipos de contraespionaje aliados descubrieron los detallados registros de los operadores de radio de una unidad militar que supuestamente estaba en el sur de Inglaterra. Los archivos eran meticulosos, documentaban meses de interceptaciones,
análisis de los patrones de escritura de cada operador y registros de cambios de personal. Los alemanes habían rastreado a operadores que nunca existieron, registraban las características de hombres que nunca habían tocado una máquina de radio en el sudeste de Inglaterra. Un oficial de inteligencia alemán, llamado Hermann Weber, había realizado un trabajo especialmente revelador. Había creado perfiles psicológicos de operadores americanos individuales basándose enteramente en sus patrones de transmisión. Escribía cosas como: el operador 4 alfa demuestra características de juventud e inexperiencia evidentes en tiempos apresurados y errores ocasionales de protocolo, probablemente un graduado de entrenamiento reciente. O el operador 2 Charlie muestra disciplina veterana, tiempos precisos sugieren 5 años o más de experiencia. Lo que Weber no sabía era que ambos operadores eran la misma persona. Un técnico de radio americano llamado Jack Dramis, que trabajaba con un grupo secreto conocido como el Ejército Fantasma. Cuando Dramis transmitía rápidamente era porque estaba corriendo tarde para comer. Cuando transmitía cuidadosamente era porque estaba siguiendo un guión complejo de intercambios de mensajes. Los cambios de personal que Weber había anotado tan cuidadosamente eran simplemente Dramis cambiando sus nombres de llamada según el calendario de engaño que le habían dado. El análisis alemán había sido sofisticado, pero fatalmente defectuoso. Sus operadores podían identificar los estilos de transmisión con una precisión notable. Sus equipos de localización de direcciones identificaban con exactitud las ubicaciones de las transmisiones. Su análisis de tráfico interpretaba correctamente los volúmenes y patrones de mensajes. Todo lo que observaban era preciso. Sus conclusiones eran completamente incorrectas. La suposición fatal era que los patrones de rotación de operadores indicaban operaciones militares genuinas. La doctrina militar alemana enseñaba que el engaño requería consistencia. Los patrones variables de operadores sugerían unidades militares reales con cambios de personal real. Los servicios de inteligencia alemanes habían construido todo su marco de análisis sobre este principio, refinado a través de años de operaciones de inteligencia de señales. Dramis había explotado ese marco proporcionándole exactamente lo que esperaba. No una consistencia perfecta, que habría sido sospechosa, sino una variación natural que coincidía con las expectativas alemanas de cómo operaban las unidades militares reales. El engaño tuvo éxito porque abrazaba la imperfección. Después de la guerra, el análisis del mayor Ingersoll cuantificó el impacto. Una compañía de servicios de señales con apenas 296 hombres había generado suficiente tráfico de radio para simular 3 ejércitos completos, totalizando más de 150.000 tropas. La inteligencia alemana había rastreado sus transmisiones durante 8 meses desde marzo hasta octubre de 1944, nunca sospechando el fraude. El valor de la inteligencia era incalculable. 15 divisiones alemanas, aproximadamente 150.000 soldados, permanecieron en una zona llamada Paz de Calais durante 6 semanas críticas después del desembarco de Normandía en junio de 1944, esperando la llegada del Ejército Fantasma. Esas divisiones incluían la primera división de Panzer de las Waffen-SS y la 12ª división de Panzer de las Waffen-SS, que eran las unidades blindadas más élite de Alemania. De haber reforzado Normandía durante la primera semana, cuando las fuerzas aliadas eran más vulnerables, el resultado de la invasión podría haber sido dramáticamente diferente. El oficial de inteligencia británico, coronel Roger Hesketh, quien coordinaba la operación que engañaba a los alemanes, escribió en su informe clasificado posterior a la acción que el éxito del engaño fue principalmente atribuible a operaciones de inteligencia de señales que convencieron a las estaciones de escucha alemanas de la realidad del Ejército Fantasma. La introducción de rotación deliberada de operadores, contraria a la doctrina estándar de engaño, demostró ser más efectiva que cualquier otra medida de engaño individual. La técnica se extendió. Después del éxito de Dramis, las operaciones de engaño, aliadas en todos los teatros, comenzaron a incorporar inconsistencias intencionales.
Los operadores de radio fueron entrenados para introducir variaciones naturales en lugar de mantener disciplina perfecta. El principio fue codificado. El engaño efectivo imita las imperfecciones de la realidad. El oficial de contraespionaje alemán, Wilhelm Flicke, interrogado después de la guerra, explicó la perspectiva alemana. Sabíamos que los aliados practicaban engaño de radio. Esperábamos que mantuvieran consistencia absoluta para evitar detección. Cuando las transmisiones mostraban patrones normales de rotación de personal militar, concluimos que representaban operaciones genuinas. Nunca sospechamos que los americanos harían deliberadamente su engaño menos perfecto. Eso es exactamente lo que lo hizo perfecto. La idea aparentemente estúpida de Dramis, la noción de que el engaño debería parecer lo suficientemente descuidado para ser real, había convertido la inteligencia de señales en un arma de engaño estratégico. Los alemanes escuchaban lo que esperaban escuchar. Una expectativa cuidadosamente manejada demostró ser más poderosa que cualquier cifrado. Los alemanes demostraron un respeto notable por la sofisticación técnica, pero esa misma sofisticación se convirtió en su debilidad. Habían construido marcos complejos para detectar engaños, desarrollado métodos precisos para identificar estilos de transmisión, creado escuelas analíticas enteras dedicadas a la inteligencia de señales. Toda esa sofisticación los hizo vulnerables a un engaño que funcionaba rechazando ser sofisticado. El técnico de servicio Jack Dramis sobrevivió a la guerra, aunque nunca disparó un arma en combate. Las operaciones del Ejército Fantasma permanecieron clasificadas hasta 1996, mucho después de que la mayoría de los participantes habían fallecido. Cuando los archivos finalmente se desclasificaron, la contribución de Dramis surgió como uno de los engaños de inteligencia más efectivos de la guerra. El impacto estadístico fue medible. Los estudios realizados por historiadores militares calcularon que el retraso de 6 semanas en los refuerzos alemanes que llegaban a Normandía resultó en aproximadamente 4.000 a 6.000 menos bajas aliadas durante la fase crítica de consolidación de la cabeza de playa. La ausencia de la 15ª División del Ejército Alemán de Normandía dio a las fuerzas aliadas tiempo para desembarcar las reservas y suministros necesarios para resistir los contraataques alemanes. Dramis no recibió medallas. El trabajo del Ejército Fantasma permaneció secreto durante décadas, y cuando finalmente se desclasificó, la mayoría de los programas de reconocimiento habían expirado. Regresó a la vida civil en Detroit. Trabajó como ingeniero eléctrico y nunca habló públicamente sobre su servicio en tiempo de guerra hasta los años 90. Cuando fue entrevistado en 1998 con 76 años, describió su técnica de engaño con una modestia característica. Solo pensé en cómo trabajan realmente los operadores de radio verdaderos. No son robots. Se cansan, cometen errores. Pensé que si actuábamos como humanos, pareceríamos más reales que si intentáramos ser perfectos. La técnica revolucionó la doctrina de engaño de señales. Las escuelas de inteligencia posteriores a la guerra estudiaron esta operación, enseñando que el engaño efectivo requería abrazar la imperfección controlada. El principio influyó en operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría, donde las fuerzas americanas y soviéticas empleaban engaños naturalizados que incorporaban inconsistencias realistas. El Ejército Fantasma en conjunto recibió la Medalla de Oro del Congreso en 2022, uno de los honores civiles más altos del Congreso de los Estados Unidos. Solo 7 miembros permanecían vivos para asistir a la ceremonia. Dramis había fallecido en 2006, pero su hija aceptó el reconocimiento en su nombre. La citación mencionó específicamente las operaciones de engaño de radio que confundieron la inteligencia enemiga a través de la aplicación poco convencional del análisis de señales. El engaño influenció el desarrollo tecnológico de formas inesperadas. Los sistemas de engaño informatizados modernos incorporan algoritmos de variación aleatorios específicamente diseñados para imitar la imperfección humana. Los sistemas modernos de comunicación militar incluyen características que deliberadamente introducen inconsistencias realistas de operadores para hacer que el tráfico simulado parezca genuino
ante un análisis sofisticado. Los historiadores continúan debatiendo la pregunta contrafáctica: ¿qué hubiera pasado si las 15 divisiones alemanas estacionadas en Pas de Calais hubieran reforzado Normandía inmediatamente? Las memorias posteriores a la guerra del general Dwight Eisenhower reconocieron que los refuerzos blindados alemanes durante los primeros 3 días podrían haber hecho que el resultado de la invasión fuera problemático. La cabeza de playa de Normandía fue más vulnerable antes de que las fuerzas aliadas establecieran líneas de suministro e instalaran divisiones de reserva en tierra. La ironía no pasó desapercibida para los analistas posteriores a la guerra. Alemania había desplegado la operación de inteligencia de señales más sofisticada en la historia militar. Sus operadores estaban entrenados. Su equipo era avanzado. Sus métodos analíticos eran sólidos. Habían desarrollado el concepto mismo de identificación de estilos de transmisión individuales, pero habían sido engañados por una técnica tan simple que parecía estúpida: hacer que el engaño se viera lo suficientemente imperfecto para ser real. Ambos bandos en este conflicto demostraron una dedicación, un profesionalismo y una inteligencia que merecen ser recordados con respeto. Los alemanes crearon sistemas de análisis que eran verdaderamente revolucionarios para su tiempo. Los americanos, a través de hombres como Dramis, demostraron una creatividad y una comprensión de la naturaleza humana que fue igualmente extraordinaria. La lección persistió. Lo perfecto es sospechoso. Las operaciones reales son desordenadas, llenas de errores humanos e inconsistencias. Dramis comprendía que la inteligencia alemana esperaría que las operaciones militares se vieran como operaciones militares, completas con operadores cansados, problemas de equipos y rotaciones de personal. Así que les dio exactamente lo que esperaban. Nunca lo cuestionaron porque coincidía con su comprensión sofisticada de cómo funcionaban las comunicaciones militares reales. Se veía real porque era deliberadamente imperfecto. Las guerras son ganadas por generales, tanques y aviones, pero también por técnicos que notan lo que todos los demás pasan por alto. Jack Dramis no era un planificador estratégico, no era un analista de inteligencia, era un operador de radio que entendía una verdad simple: los humanos no son perfectos. E intentar simular la perfección revela el fraude. La inteligencia alemana falló no porque su análisis fuera incorrecto, sino porque era demasiado sofisticado para su propio bien. Habían construido marcos complejos para detectar engaños, desarrollado métodos precisos para identificar estilos de transmisión, creado escuelas analíticas enteras dedicadas a la inteligencia de señales. Toda esa sofisticación los hizo vulnerables a un engaño que funcionaba rechazando ser sofisticado. Dramis explotó el defecto fundamental en cualquier sistema analítico: la suposición de que la realidad sigue patrones. La inteligencia alemana esperaba que el engaño se viera como engaño. Demasiado perfecto, demasiado consistente, demasiado limpio. Cuando el tráfico de radio del ejército fantasma mostró el desorden militar normal, completo con operadores cansados y problemas de equipos, coincidió con las expectativas alemanas de la realidad. Nunca lo cuestionaron porque se veía exactamente como deberían verse las operaciones militares reales. Ese era el genio. No en crear engaño perfecto, sino en crear engaño que abrazara la imperfección. Una idea estúpida de un operador de radio mantuvo congeladas 15 divisiones alemanas durante 6 semanas. Esas 6 semanas salvaron miles de vidas aliadas y aseguraron la cabeza de playa de Normandía. El avance no provino de tecnología superior o estrategia brillante, sino del reconocimiento de que a veces la mejor manera de mentir es contar una verdad que suena como una mentira bien contada. La realidad, al parecer, fue la cobertura perfecta. Los alemanes lo creyeron porque habían aprendido a reconocerlo, y Dramis les dio exactamente lo que habían aprendido a creer. En este conflicto, vemos cómo 2 naciones se enfrentaron con toda su determinación, cada una defendiendo lo que consideraba justo y necesario. La dedicación de los soldados alemanes a su país, aunque su causa era errónea, nunca puede negarse. Del mismo modo,
La valentía y la creatividad de hombres como Dramis y sus compañeros del Ejército Fantasma merecen admiración duradera. Lo que esta historia nos enseña finalmente es que incluso en medio de la guerra, incluso cuando naciones enteras se enfrentaban entre sí, la inteligencia, el ingenio y la dedicación al deber eran cualidades que ambos bandos poseían en abundancia. Y cuando la guerra finalmente terminó, fue el momento de reconocer que hombres de diferentes países, aunque fueron enemigos, compartían un respeto mutuo por el coraje y la determinación del otro. Esa es la verdadera lección de la historia de Jack Dramis. No es solo una historia sobre cómo un pequeño grupo engañó a un enemigo. Es la historia de cómo, incluso durante la guerra, los hombres pueden demostrar valor y creatividad que trascienden las fronteras nacionales.